Muy bien, chicos, muy buenos días con todos ustedes. Vamos a hacer la pregunta número 8. Dice, tres personas se pusieron a jugar con la condición de que el perdedor de cada partido duplicaría el dinero de los otros dos. Ah, ya. ¿Qué hacemos en este caso, chicos? Mira, vamos a ver acá. Tenemos tres amigos. Los amigos son A, B y C. ¿Está bien? Van a ser ellos A, B y C. Entonces, A, B y C, profesor, se van a poner a jugar. Voy a hacer este cuadrito para poder guiarme mejor. Tenemos acá al amigo A, al amigo B también y al amigo C. Le coloco al A, al B y al C. Me dice que se pusieron a jugar y con la condición de que el perdedor de cada partido duplicaría el dinero de los otros dos. Allá. Vamos por aquí. Vamos por aquí. O sea, el que pierde le va a duplicar el dinero a los otros dos. Si se sabe que perdieron una vez cada uno en orden alfabético, allá. O sea, primero perdió el A, después perdió B y el último de todos perdió C. Y no olvides que el que pierde el perdedor de cada partido, solamente uno pierde, duplicaría el dinero de los otros dos. Esa es la condición. Al final me dice, profesor, que todos, dice que si sabe que perdieron en orden alfabético, quedándose, quedándose uno con 32, perdón, acá debe ser quedándose cada uno con 32 soles al final, ¿ya? O sea, cada uno al final se quedó con 32 soles. Muy bien. Pero, profesor, ¿qué es lo que pasó aquí? Dice que cada jugador perdió una vez. O sea, primero perdió el jugador A, después perdió el jugador B y después perdió el jugador C. ¿Y qué pasó? El que pierde duplica el dinero de los otros dos. Entonces, voy acá, observo un poco mejor. Profe, ¿eso qué quiere decir? De que si el último en perder, ¿quién fue? El último en perder fue C. O sea, quiere decir que C le duplicó el dinero a B y le duplicó el dinero a A. Quiere decir, profesor, que antes B no tenía 32, sino antes B tenía la mitad. ¿Por qué, profesor? Porque como C perdió, le duplicó. Ah, ya, profe. 32 también, acá también A no tenía 32, tenía 16. Pero ahora tiene 32, ¿por qué? Porque B le duplicó el dinero. Entonces, perdón, C le duplicó el dinero. Pero cuando C le duplicó, ¿qué pasó? C se quedó con 32 soles. ¿Estamos? Y le dio a B 16 para que se duplique y también le dio a 16 para que se duplique. Entonces, antes de que C pierda, ¿cuánto tuvo C? A ver, a C se quedó con 32, pero le dio 16 a A y a B para que se dupliquen. Quiere decir que antes de perder, la cantidad que tenía C, chicos, era, si sumamos todo eso, va a ser 64. O sea, C tenía 64 soles antes de perder. ¿Está bien? Pero, profesor, ahora vamos al B. Quiere decir que B ha perdido. B perdió. ¿Y qué hizo B? B le duplicó el dinero a C. Como B perdió, le duplicó el dinero a C, profesor. Ahora C tiene 64. Quiere decir que antes B tenía, C cuando tenía 32. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque C le duplicó el dinero a C. Porque B le duplicó el dinero a C. Profe, A tiene 16, pero como B le duplicó el dinero a A, entonces quiere decir que A antes no tenía 16, tenía 8. Y ahora date cuenta, el B, profesor, el B se quedó con 16. Entonces, si se quedó con 16 y le dio, profesor, ¿cuánto le dio a la para que se duplique? A la le dio 8 para que se vuelva a 16. Y al C le dio 32 para que se vuelva a 64, porque le duplicó. ¿Cuánto tenía antes el B? Si yo sumo todo esto, me va a salir 56. Entonces, antes que B pierda, tenía 56. Vamos aquí. Ahora, ¿quién perdió, profesor? Ahora perdió el A. O sea, quiere decir que A le duplicó el dinero ¿a quién? Al B y al C. Eso quiere decir que, profesor, si ahora B tiene 56, antes tenía la mitad. Porque como B le duplicó el dinero porque perdón, como A le duplicó el dinero porque A perdió, entonces B tiene 56, quiere decir que antes tenía 28, antes que A le duplique. Como A perdió, también le duplicó el dinero a C. C tenía 32, quiere decir que antes tenía 16. Ahora, vamos acá. Entonces, A le dio a B 28, A le dio a C 16 y A se quedó con 8. Entonces, ¿qué tengo en este caso, chicos? Sumamos.
¿Cuánto tendrá 8 más 8, 16, más 6, 22, más 52? Quiere decir que A antes tenía 52. ¿Qué me preguntan, chicos? ¿Cuánto dinero tenía B al inicio? Me doy cuenta que B al inicio tenía ¿cuánto? Tenía lo que está ahí, ¿no? 28 soles. ¿Está bien? Por favor, toma nota ahí. Copia, copiamos. Te doy un minuto para que copies. Cópialo, por favor. Profesor, ¿vamos a dar el quizzes? A ver, me vuelven a preguntar. No, no damos quiz, no damos nada. Ya expliqué al inicio, por favor. Ahí, chicos, copiamos, por favor. Copiamos ahí. La número 1, la número 8, perdón. Copiamos rápidamente. Haces ese cuadrito y en ese cuadrito lo que tenemos que hacer, tenemos que copiar de esa forma, ¿ya? La número 9 es bien parecida a la número 8. A ver, pero por favor, cópialo. Copiamos, chicos, copiamos, por favor. Profesor, ¿me puede explicar cómo salió la suma de todos? De 32, 16 y 16. 32, 16, 16. Ya. Mira, rápidamente te voy a volver a explicar esta parte, ¿ya? A ver, no olvides que al final cada uno se quedó con 32. ¿Ya? Como cada uno se quedó con 32, entonces, el último en perder fue C. Entonces C, antes de que C pierda, cuando C perdió, le duplicó el dinero al A y al B. Si ahora el A y el B tienen 32, pero antes no tenían 32. ¿Por qué? Porque C le duplicó. Entonces, ¿qué es lo contrario de duplicar? Es dividirlo entre 2. Entonces, antes cuando tenía B, 32 entre 2, 16, 32 entre 2, 16. Pero como C le dio 16 a A y a B, y se quedó con 32, entonces ahora, ¿cuánto tenía C antes de perder? 32 más 16 es igual a 64. Igualmente hago con el B. El B, profesor, antes que, porque el B, después el que le tocó perder fue el B. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué tenemos en este caso? El B, profesor, perdió. Entonces, ¿el B qué hace? Le duplica el dinero a quién? A C. Y también le duplica el dinero a quién? A A. Entonces, pregunta, ¿qué número por 2 te da 16? 8, profesor. Por eso que A tiene, antes de perder B, A tiene 8. ¿Qué número por 2 me da 64? 32, profesor. Eso quiere decir que antes de que se pierda tenía 32. Entonces, ahora, ¿cuánto dinero tenía B antes de perder? Si B se quedó con 16 y ahora tiene, ¿y qué tendría acá? 16.
más 8 más 32 me da 56. Es por eso que ahí es 56. Igualmente sucede con el A. El A, profesor, como perdió, entonces, ¿qué hizo? Le duplicó el dinero a B. O sea, le multiplicó por 2. 56 porque el número 2 porque el número 3 56, 28. Es por eso que B tiene 28. 2 porque el número más 32, 16. Es por eso que C tiene 16. Y como A le dio a B 28 para que se duplique y a C 16, está acá. 28 y 16, él se quedó con 8. Toda esa suma, ¿cuánto me da? 52. Me preguntan, ¿cuánto B tenía al inicio? Ah, perdón, me faltó poner la respuesta, ¿no? B tenía 28 soles. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya, pasamos a la pregunta número 9 rápidamente. En el número 9 también, chicos, es parecido, a ver, pero en este caso ahora son 4 personas. A ver, mientras que lo vas tratando de hacer, yo lo voy a ir dibujando. A ver, pregunta número 9 me dice, 4 personas A, B, C y D se pusieron a jugar con la condición de que el ganador de cada partida recibiría la mitad de lo que en ese momento tiene cada uno de los dos. Ah, ya, mira, ojo, acá es diferente, dice. Se pusieron a jugar con la condición de que el que gana, solamente uno va a ganar, de cada partida, recibirá la mitad del dinero, del dinero que en ese momento tiene cada uno de los otros 3 jugadores. O sea, el que gana, todo el resto le da la mitad del dinero que tiene. Si sabe que ganaron en orden alfabético, o sea, primero ganó A, después ganó B, después ganó C y el último ganó D. Y al finalizar la cuarta partida quedaron con 20, 36 y 132 dólares. Al final quedaron con 20, con 36 y con 68 y con 132. ¿Cuánto ganó D? Me piden el D, ¿cuánto ganó, no? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Dice que el último en ganar, ¿quién fue? El último en ganar fue D. Entonces quiere decir, profesor, de que el resto de jugadores le dio la mitad a D. Entonces, si le dio la mitad, entonces se quedaron con la mitad. ¿Está bien? Entonces, vamos acá, analizamos acá. El último a ganar fue el D, el que está sombreado. Entonces, quiere decir que el primer jugador que está le dio la mitad de su dinero y se quedó con la mitad. Entonces, ¿antes cuánto tenía? Antes tenía 40, porque le dio la mitad a D. O sea, a D le dio ¿cuánto? Le dio 20. El otro jugador que se quedó con 36, antes no tenía 36, tenía 72, porque como le dio la mitad de 72 al D, entonces se quedó con la otra mitad de 72 que es 36. Ahora, el 68 también, antes no era 68, sino antes que era. Sumamos esto, esta vez será 136, porque le dio 68 al otro lado. Entonces, el D, profesor, quedó aumentado en cuánto? A le dio 20, B le dio 36 y el C le dio 68. En total recibió ¿cuánto? Si sumamos eso va a ser 4, llevo 1, va a ser 124. 124 recibió, pero tiene 132. Quiere decir que antes que le den la plata, él tenía 8. Porque 8 más 124 que le dieron es 132. Ahora, ¿qué pasó, profesor? Atiéndeme bastante, por favor, aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Ahora, el C, profesor, el que ganó. Quiere decir que el C recibió de todos los demás la mitad de su dinero.
Si el C ganó, profesor, entonces quiere decir que el D le dio la mitad de su dinero y D se quedó con ¿cuánto? Con 8. Entonces D antes tenía ¿cuánto? 16. Porque le dio la mitad de su dinero y se quedó con 8. Entonces el C recibe de D recibe 8. Vamos a ver, el B se quedó con 72, pero antes de eso tenía 144. ¿Por qué? Porque si tenía 144 y le dio la mitad de su dinero a C, se quedó con 72. Entonces le dio 72 al C. Ahora el A, profesor, le dio la mitad de su dinero a C y se quedó con 40. Quiere decir que antes tenía 80. Entonces acá tenía 40. Entonces lo que al C le dan en total, ¿cuánto es? Si tú sumas todo eso, 8 más 2, 10, 0, 120. Profe, 120 le dieron, pero él dice que al final él se quedó con 136. Quiere decir que antes de que él gane, él solamente tenía 16. Porque 16 más 120 me da 136. Ahora vamos al B. En el B sucede algo similar, profesor. Como el B ganó, entonces todo el resto, chicos, ¿qué hace? Le paga la mitad de lo que tiene en ese momento. Por ejemplo, C, profesor, le dio la mitad de su dinero y se quedó con 16. Entonces, antes tenía 32. Entonces, el B, profesor, tenía antes 32. Entonces, el C le dio 32. ¿El A cuánto le da? Profe, el A le dio la mitad de su dinero al B y se quedó con 80. Quiere decir que antes tenía ¿cuánto? 160. Ahora, profesor, vamos al siguiente. En el D, profesor, dice que D le dio la mitad de su dinero a B y se quedó con 16. Quiere decir que antes ¿cuánto tenía? 32. Pero como le dio la mitad de su dinero a B, que es 16, y se quedó con 16. Entonces, ¿cuánto tiene acá, profesor? B, ¿cuánto tenía antes de ganar? Sumamos. Este dinero que está acá, que yo voy a sumar, va a ser el dinero que como B ganó, entonces le dieron esa plata a B. Si yo sumo va a ser 8, si yo sumo va a ser 128. 128, pero date cuenta de que él tiene 144. Quiere decir, profesor, que 128 menos 144 viene a ser 10, 12, 14, ¿no? No, 16. Quiere decir que antes de que B gane, B tenía 16. Porque como B ganó, le dieron toda esta plata, que es 128, y ahora tiene 144. Quiere decir que antes tenía 16. Vamos a otro lado. Ahora ganó A. Como A ganó, entonces B le dio la mitad de su dinero y B se quedó con 16. Entonces, B antes tenía 32. Entonces, A recibió de B, ¿cuánto? 16. Profesor, C tenía una cierta cantidad de dinero y le dio la mitad de su dinero a A y se quedó con 32. Quiere decir que antes tenía 64. Entonces, A de C recibe 32. El D, profesor, D tenía 32. D tenía 32. Y le dio la mitad. D se quedó con 32, perdón. Entonces, quiere decir que se quedó con la mitad y antes tenía 64. Entonces, en este caso lo que tenemos es lo siguiente. También D le dio, ¿cuánto? 32 a A. Y si yo sumo todo esto, chicos, ¿qué me va a dar? Me sale 10 y me sale 80. Y ojo que A cuando tenía 160, quiere decir que A antes de ganar tenía solamente 80. Y acá está la respuesta. Me preguntan, ¿cuánto ganó el D? El D, profesor, comenzó con 64 soles y terminó con 132. Entonces, lo que ganó viene a ser que la diferencia. Estamos 132 menos 64. Esto que está acá, si tú haces la diferencia, va a ser 12 menos 4, va a ser 8. Esto va a ser 68. Entonces, ¿cuánto ganó D? 68. Esto ganó. Ganó. Muy bien, chicos, copiamos rápidamente ahí la número 9. A ver, un minuto para copiar.
Muy bien, chicos, vamos a la pregunta número 10. A ver, pregunta número 10. Bueno, estas preguntas de tabla, chicos, hay que analizar bastante, ¿ya? No olvides después de la clase que voy a subir la grabación, repasa las preguntas de tabla, ¿ya? Y vuélvelo a hacer. Es una forma en la cual tú puedes practicar. Muy bien, vamos a la pregunta número 10. Vamos, chicos, pregunta número 10. A ver, dice acá, se tienen tres aulas diferentes. Se sabe que de cada una de ellas se pasan a las otras dos aulas tantos alumnos como hay en ese momento en cada uno de esos en orden alfabético. Queda al final cada aula con 120 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenía el aula A inicialmente? A ver, vamos a ver acá. Ya, muy bien, dice, se tienen tres aulas, A y B, C, con cantidades diferentes de alumnos. Si cada una de ellas se pasan a las otras dos aulas, si de cada una de ellas se pasan a las otras dos aulas, tantos alumnos como hay en ese momento, en ese, perdón, a ver, dice, si cada una, mira acá, si de cada una de ellas se pasan a las otras dos aulas, tantos alumnos como hay en ese momento en cada uno de estos, en orden alfabético, quedan al final, profesor, dice, se pasan en orden alfabético, quedan al final cada una con 120 estudiantes. Muy bien, al final queda cada una con 120 estudiantes. A ver, chicos. Dice, si se tienen tres aulas, A, B, C, ya, dice que si cada una de ellas se pasan a las dos aulas, tantos alumnos como hay en ese momento, entonces, profesor, me dice acá lo siguiente. Ahora, vamos a ver. Dice que al final se quedó cada una con 120 estudiantes, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Cuántos estudiantes tenía iniciativa? Mira. O sea, ¿qué quiere decir esto, profesor? Primero ocurre con el A, después con el B, después con el C. Al C se van a pasar, chicos, tantos alumnos como hay en ese momento y ya se quedó como 120. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? A ver, vamos a ver. Quiere decir, profesor, de que del B se pasaron al C y del A se pasaron al C como tantos había en ese momento. Por ejemplo, suponemos, profe, había X y yo no sé. Entonces, del B se pasan también X, profe, porque como que como hay X, se pasan X. Y del A, ¿cuánto pasan? X. Ah, ¿y qué pasa? 3X. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se triplica, profesor. O sea, en otras palabras, me está diciendo que se triplica la cantidad de estudiantes.
Ah, ya, profe, triplicamos, claro. Entonces, profesor, si ahora hay 120 y esta cantidad se ha triplicado, ¿por qué? Porque B le dio una misma cantidad y A le dio también una misma cantidad, entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Entonces, antes quiere decir que C tenía 40. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? De que B le dio 40 al C. Y entonces B se quedó con 120. Quiere decir que B antes tenía 160. ¿Está bien, profesor? Quiere decir que el A le dio ¿cuánto? 40 al C. Entonces antes A tenía 160. ¿Está bien? Profesor, ahora, ¿qué pasa? Ahora, el B es el que... Ahora, al B se han pasado tantos alumnos como había en ese momento, profesor. Y tanto el A y el C se quedaron con 160 y 140. ¿Está bien? Ujú. Ah, no, no, perdón, perdón. Yo estoy leyendo mal, creo. Me dice, si de cada una de ellas se pasan... Ah, ya, pero no, no, estoy haciendo al revés, perdón. Estoy haciendo al revés. Al revés lo he hecho, al revés. ¿Es correcto? 120, chicos, 120. Pero el problema me dice, yo lo interpreto mal ya. El problema me dice, si de cada una de ellas, o sea, de las aulas A, B y C, se pasan a las otras dos aulas tantos alumnos como en ese momento hay en cada uno de estos. Ah, ya, perdón, perdón. O sea, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que del C yo le pasé una cantidad igual a B y igual a A. ¿Eso qué quiere decir? Que yo he duplicado. Ejemplo, ejemplo. O sea, profe, supongamos de que el A tenga 10 y el B tendría 15 y yo tenía 60. ¿Qué hago? Pues yo del C voy a pasar una cantidad igual a quién? Al A. O sea, el que tenía 10 ahora va a tener 20. Le duplico. Del CC le paso una misma cantidad que tiene B. Como B tiene 15, ahora va a tener 30. ¿Por qué? Porque le he sumado 15. En otras palabras, le he duplicado. ¿Estamos? Y yo como le di 10 soles al primero y 15 al segundo, entonces yo me quedé con 35. ¿Está bien? Esa forma vamos a hacer, chicos. Disculpen, había interpretado mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Igualmente, entonces, profesor, si el B se quedó duplicado, quiere decir que B antes tenía 60, A antes tenía 60, y el C, profesor, se quedó con 120. Quiere decir que el C le dio 60A y 60B para que se duplique, y se quedó con 120. Entonces, sumamos acá rápidamente. Sumamos, con 120 se quedó, pero le dio a 60 al A y 60 al B. Todo esto me suma 240. O sea, quiere decir que antes de que el C reparte el dinero tenía 240. Igual sucede con el B. Como al B le toca duplicar el dinero a los otros dos, quiere decir que como B le duplica a C y ahora C tiene 240, quiere decir que antes C tenía 120. Entonces B le da 120, en este caso, al C y lo coloca arriba. Entonces C recibe 120, reparte 120. A la profesor, ahora hay 60, quiere decir que antes era 30. ¿Está bien? Ahora, profesor, en este caso, el B, profesor, ¿le dio a quién? Le dio 30 al A, ¿no? Entonces, ¿cuánto será todo esto, profesor? Y además, profesor, ¿qué pasó? Se quedó con 60, ¿no? Muy bien, le sumamos. Más 60 también, porque se quedó con 60. Antes, cuando tenía, sumamos todo esto, 210. Antes que B haga eso, profesor, B tenía 210. Ahora vamos con el A. El A le duplica también al B. Antes B no tenía 110, 210 tenía 105. El A le duplica al C. Entonces C antes no tenía 120, tenía 60. Entonces A le dio 60 a C para que se duplique y A le dio 105 a B también para que se duplique. Y se quedó con 30. Entonces A antes, ¿cuánto tenía? Antes tenía 5. Si tú sumas todo, te va a salir 195. ¿Está bien? Me preguntan, ¿cuántos estudiantes tenía al inicio A? 195 estudiantes. Entonces tenía 195. Profesor, ¿podría poner más abajo que no se ve? Ya, aquí está ya, para que lo copien. Copiamos una vez el cuadro.
Muy bien, chicos. Y hemos terminado todos los problemas de la parte de operaciones inversas.